¿Cómo usted ha visto el surgimiento, el progreso de los derechos indígenas o también ha visto tal vez un poco amenazados en la actualidad con este presidente? Bueno, primero yo creo que hay que contextualizar en qué contexto aparece en el tema de los derechos de los pueblos indígenas. No se olvide que en los últimos 500 años ha habido todo un proceso de invisibilización de la cultura, de la invisibilización de la sabiduría y los conocimientos ancestrales. Y luego en 1830, con la fundación de la República del Ecuador, tampoco no se tomó en cuenta ni la voz ni la propuesta de los pueblos indígenas, y por eso creemos que es oportuno construir un nuevo modelo de Estado. El actual Estado que está vigente hasta la presente fecha no corresponde a la realidad cultural ni lingüística ni a la realidad ambiental del país, porque hay una diversidad de pueblos, de culturas, diversidad regional, diversidad territorial, y por lo tanto las leyes, las constituciones, las instituciones tienen que corresponder a esa realidad política, estructural. En ese contexto vemos que en el tema de los derechos de los pueblos indígenas siempre ha habido un proceso de exclusión en el mundo, no solamente acá en el caso ecuatoriano, sino en el mundo. El tema de los derechos de los pueblos indígenas ha sido excluidos del tema de la cultura, el tema ambiental, el tema hídrico, el tema de la vestimenta, el tema de la identidad. Entonces, en ese contexto, varias organizaciones del mundo han venido demandando los derechos de los pueblos indígenas. Y por eso es que con la Constitución de 1998 tenemos algunos derechos colectivos, pero no se modifican las estructuras económicas y políticas del país. Y actualmente también tenemos una nueva sección de los derechos de los pueblos indígenas. Yo personalmente vería que con el presidente Correa hay un proceso de retroceso de los derechos de los pueblos indígenas, un proceso de desmovilización a las comunidades indígenas, un intento de desarticulación, un intento de cooptación a los principales cuadros, a los principales líderes, intenta cooptar para dividir. Vemos que no ha entendido, no ha entendido cuáles son los derechos de los pueblos indígenas. Lo otro, vemos que hay un retroceso institucional. El presidente Correa no ha entendido cuál es la situación de la vida de los pueblos indígenas, cree que dar un puestito a un indígena o darle algún pequeño proyectito de 20.000, 30.000 dólares para riego, cree que eso es suficiente. Pero mientras que para los grandes empresarios de este país se les regala, por decir, 300 millones de dólares para que puedan exportar los cultivos de las empresas florícolas, y para los pueblos indígenas da una migaja. Entonces vemos que es un total retroceso personalmente para mí. Por ejemplo, ha habido instituciones indígenas como el CODEMPE, no hay ni un solo dólar para los pueblos indígenas. La Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, no hay un solo dólar para el desarrollo de educación de los pueblos indígenas. Podemos ver el tema de la consulta previa para todas las leyes, para todo el presupuesto, la formulación. Los ministerios deberían consultar a los pueblos indígenas cuáles son sus prioridades. No hay hasta ahora ni un proceso de consulta. Ahora tenemos una consulta prelegislativa por el tema de ley de aguas, de ley de tierras, que vemos que solamente desde el Senagua o desde el Ministerio de Tierras quieren hacer a su manera, a su forma, y además queriendo llamar a asamblea de las comunidades, de las organizaciones, y luego para decir que hemos consultado, pero sin tomar en cuenta ni sus propuestas ni sus demandas para resolver la problemática de tierras, para resolver la problemática de créditos, para resolver la problemática de educación y de salud. O sea, no es pura, yo a veces digo, es pura pantalla y pura propaganda, pero lastimosamente nos dejamos llevar por propaganda y vivimos de la propaganda, y eso vemos que en los últimos 6, 7 años podemos decir que hay un retroceso de los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, basando en el mismo tema, usted personalmente, el licenciado Guillermo, ¿qué puede decir? ¿Ha tenido algún problema, alguna mala experiencia en la política, o sea, hablando de los derechos indígenas, personalmente hablando, en este caso ya creo que lleva un tiempo, no sé cuántos años exactamente lleva, pero me imagino que tal vez tuvo alguna mala experiencia específicamente, de cuál nos puede hablar? Bueno, miren, nosotros desde
Cayambe, acabamos de hacer una investigación desde hace 7 meses de cuál es la situación educativa en los... Vemos que de 82 centros educativos, 45 centros educativos no tienen el octavo de básica, atentar a los derechos de los niños indígenas. Vemos que de 320 profesores, 150 profesores no tienen contrato, y de esos, más de 80 profesores necesitan en las comunidades. Es decir, están atentando el derecho a la educación. Entonces, son datos precisos que nosotros lo tenemos, o podemos ver un dato. En el territorio Cayambe, más de 7.520 niños que deberían estar en algún centro educativo público o privado no están asistiendo. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿dónde hay una vulneración de los derechos de los niños indígenas? Particularmente los niños indígenas son los que